Vamos a comenzar con nuestro último encuentro de este taller. Llegamos al encuentro número 12 y bueno, como teníamos programado, vamos a trabajar principalmente con la novela de Hervé Letelier, No hablemos más de amor, aunque como hacemos habitualmente, vamos a retomar lo que veníamos conversando en el encuentro anterior con respecto a los textos de Christine Angot, Una semana de vacaciones y sobre todo eh, Un amor imposible. Y un poco la idea de colocar como textos finales a estos dos autores con sus respectivas novelas, tenía que ver con un poco ir recapitulando lo que hemos venido conversando encuentro a encuentro con respecto a esta temática de la novela sentimental en la literatura francesa contemporánea, y cómo en el caso de Angot, bueno, se desarrolla en, en relación estos dos textos, esta breve novela, Una semana de vacaciones, donde, como también habíamos charlado en el encuentro anterior, Angot trabaja con un lenguaje muy explícito respecto a la sexualidad, incluso me parece que con recursos que podríamos calificar de pornográficos, aunque tiene una explicación, creo yo, ¿sí? El modo de trabajar de esta manera el relato, y de modo complementario el relato de la novela Un amor imposible, en el que Angot narra la relación entre su padre y su madre, y donde se produce precisamente la edición de aquello que se narra en una semana de vacaciones, ¿no? Un poco, por supuesto, los acontecimientos que presenta una semana de vacaciones son centrales para entender, por un lado, bueno, lo que ha sido la relación entre Pierre Angot y Rachel, y luego, a partir precisamente de la revelación del abuso incestuoso por parte del padre de Christine, lo que sucede en la segunda parte de la novela. Y decíamos, bueno, que por supuesto estamos en presencia de un trabajo de escritura en línea con lo autoficcional, es decir, Angot es de esas escritoras francesas que viene ya produciendo diversos textos en relación a su propia experiencia de vida, lo cual le ha valido, como suele pasar, ¿no? Con la autoficción, sobre todo ese tipo de autoficción que revela situaciones bastante complejas, como es el caso del incesto en este caso. Ciertas críticas, ¿no? Bueno, ya hemos hablado, hemos tenido talleres exclusivos respecto al género autoficcional en la literatura francesa contemporánea, hemos hablado a propósito también de esto este año leyendo, por ejemplo, La mujer helada de Annie Ernaux. Y como les decía, por lo general aparecen este tipo de críticas, ¿no? Respecto a como una especie de exhibicionismo, de situaciones, insisto, complejas, un tanto, no sé, como si fuesen morbosas tal vez, con respecto, por ejemplo, a la cuestión del incesto. Y bueno, en el caso de Angot tienen varias obras más que abordan esta cuestión desde distintas perspectivas, ¿no? Entonces también esa especie como de recurrencia temática también le ha jugado un poco en contra a Angot para algunas, digamos, apreciaciones críticas acerca de su obra, ¿no? Y de hecho yo les decía que Una semana de vacaciones y Un amor imposible se completan con otra novela más que se llama El viaje al este, que conforman una especie de trilogía alrededor de la figura de Pierre Angot. Y bueno, habíamos hablado un poco en el caso de Una semana de vacaciones, el modo en que se construye el relato, la manera en que se presenta lo pornográfico en el texto, con la construcción de un narrador
que va describiendo con muchísima precisión y crudeza los encuentros sexuales entre este señor mayor y una joven, un texto que tiene cierta indefinición, también juega con esa ambigüedad, ¿no? No se revela nunca directamente el vínculo entre ambos. Sabemos que ese hombre está casado, que tiene otras amantes y que de alguna manera estos encuentros vacacionales se dan en una especie de marco que en la visión del sujeto masculino se percibe como una especie de iniciación o educación de la joven, ¿no? Porque constantemente en los diálogos que tienen previos o posteriores a los encuentros sexuales, o incluso en algún momento durante el encuentro, hay todo un discurso por parte de este hombre mayor, bueno, de educar sexualmente, de darle habilidades sexuales a la joven que le van a permitir incluso, bueno, saber, digamos, darle placer a otros hombres, ¿no? Y va comparando el cuerpo de esta joven y el modo en que él vivencia esos encuentros sexuales con otras experiencias, ¿no? Con su esposa y con otras amantes ocasionales con las que va comparando a esta joven. Por supuesto, también vemos el modo en que manipula el hombre mayor a esta joven y cómo la maltrata. Sobre todo en algunos episodios que luego indirectamente se van a recuperar en un amor imposible. Entonces lo que encontramos en esa novela, bueno, es como hay como un marco narrativo donde se va presentando esta breve historia, porque en realidad lo que pasa en esa novela es muy poco, ¿sí? Básicamente, se centra en las prácticas sexuales a las que somete este hombre mayor a esta joven, y cómo, bueno, un poco en los intervalos de esas prácticas, lo que hacen, que es recorrer restaurantes y recorrer la zona vacacional, bueno, también el hombre adopta ese tono de educador, ¿sí? De instructor por parte de la joven, y también la va reprendiendo constantemente en sus modales, en su forma de hablar o en ciertas prácticas que debe, según el criterio, por supuesto, de este hombre, modificar la joven. Hay en algún momento en esos juegos sexuales que se van presentando, bueno, aparece el pedido por parte de él de llamarlo papá a esta joven, y vuelvo a insistir, más allá de eso no hay otro indicio de la relación incestuosa, ¿sí? Es decir, no hay ninguna otra marca respecto de que hay una narración de una relación incestuosa en este caso, ¿no? Otra cuestión importante, bueno, es qué tan joven es la joven, ¿sí? Y nos vamos dando cuenta hacia el final de la novela que es una joven estudiante de lo que sería nuestra secundaria. Entonces, también, bueno, quizás tiene más peso en la novela la cuestión de una especie de relación abusiva, ¿no? Con una menor. Eh, También vamos viendo, es un relato que pone mucho el acento en la subjetividad del sujeto masculino. Esto es muy interesante, sobre todo si uno piensa en el juego literario, ¿no? De que es la escritora contando su experiencia, pero narrando sobre todo la subjetividad del otro, ¿sí? Más bien, la protagonista femenina se muestra como un sujeto pasivo, que no sabe más que obedecer, que incluso se siente mal cuando no hace bien las cosas que le piden, que, que de algún modo también en las prácticas sexuales eh, se preocupa por seguir bien las instrucciones que recibe por parte de este hombre mayor, y a la vez también, bueno, ciertas marcas de desagrado, por supuesto, ¿no? De no querer realmente seguir esas instrucciones, más que nada por lo que significa desde el punto de vista exclusivamente sexual,
Pero bueno, se impone siempre la capacidad de manipulación que tiene el protagonista masculino, ¿no? Y vemos también, como les decía, que la novela pone el acento sobre todo en construir la subjetividad del abusador. Un hombre instruido, culto, que constantemente además exhibe, ¿no? Busca despertar admiración respecto de ese grado de instrucción. Un hombre manipulador, por supuesto, porque en realidad eh, hay toda una especie de modalidad del discurso de, de no dar órdenes, ¿no? Sino más bien como estas instrucciones que se sugieren, hagamos esto, hagamos lo otro, y ella como que él la va convenciendo constantemente, incluso de lo que van a hacer respecto de, insisto, esta especie de iniciación o educación sexual que va recibiendo la joven según la perspectiva del varón. Y un varón que por supuesto se muestra terriblemente misógino, ¿no? El modo en que evalúa los cuerpos, los compara constantemente, ¿sí? Sobre todo, por supuesto, en aspectos sexuales, ¿no? Casi exclusivamente, hay también como una obsesión sexual por parte de este hombre, ¿sí? Constantemente la referencia a los pechos, digamos, a las piernas, a las caderas, a las nalgas, todo el tiempo está haciendo ese tipo de comparaciones, las explicita, quizás también incluso de un modo misógino, porque a veces son favorables hacia la joven, otras veces son desfavorables, ¿no? Entonces también aparece ese juego, ¿no? De someter a la mujer a partir de la constante evaluación de su cuerpo. Eh, Dicho sea de paso, también es interesante el contraste sobre la descripción que hace el narrador del cuerpo masculino, que digamos no es un cuerpo agraciado, es decir, no es un hombre que podemos llamar atractivo, por lo menos desde el punto de vista de la voz narrativa, ¿no? Esto también se va a acentuar en un amor imposible. Cuando se describa ya a Pierre Angot, vamos a ver también cómo se pone el acento, aunque ya desde una primera persona, ¿no? Christine siendo la narradora de la siguiente novela, en que, bueno, a pesar de esa costumbre, de esa práctica habitual, ¿no? De estar constantemente evaluando el cuerpo femenino, bueno, este varón no tiene un cuerpo que podía ser evaluado favorablemente tampoco, ¿no? Eh, Quizás por último, para destacar de una semana de vacaciones, y lo conversamos también en el encuentro anterior, eh, lo que sería la escena final de la novela, en la que, bueno, de modo intempestivo, el varón decide cortar con esas vacaciones y dejarla a la joven en la estación de tren para que vuelva a su casa y retome su vida escolar. Y había como una escena, yo decía, desde mi punto de vista, ambigua. Por un lado está la soledad, la desolación, ¿no? En ese cuerpo que está casi como abandonado en la estación de tren, pero a la vez también me parece que hay como eso que sería como el principio del fin, digamos, aquello que va a dar lugar a que este abuso se termine, ¿no? Porque también en la novela se insinúa, aunque no se lo explicita, que estas vacaciones que están teniendo este hombre mayor y esta joven no es el primer encuentro que tienen, ¿sí? Es decir, que algo que ya se viene dando previamente. Pero me parece que es precisamente lo que sucede en esa semana de vacaciones lo que va a producir, eh, digamos, el cambio, la transformación, ¿no? Como que se la insinúa hacia el final de la novela de que, bueno, esto va a ser realmente el cierre de esta terrible experiencia por parte de esta joven, ¿no? Y eso también va apareciendo de algún modo en la novela. Hay como una tensión entre lo que yo les decía, esa especie de desagrado, de incomodidad por parte de la joven ante este tipo de prácticas sexuales, de sexo oral, de sexo anal, de masturbaciones a las que somete el hombre mayor a la joven,
y están, no sé, como necesidad de obedecerlo, de alguna forma de consentir lo que este hombre desea y el modo, por supuesto, en el que se impone. A mí me parece realmente muy interesante y quizás sea lo que más me ha gustado a mí de esta novela, el trabajo de esa tensión, ¿no? Porque hay como bueno, por ejemplo, no sé si han visto cómo comienza la novela, cuando ella sale del baño, ¿sí? Recién bañada y está cubierta de la toalla, y ella tiene como otro proyecto, no ha salido para seducir al varón ni para tener relaciones. Sin embargo, bueno, es como que va cediendo y va como avasallándola a él, ¿no? Constantemente, hasta que, bueno, como que no tiene escapatoria, ¿sí? E incluso fíjense que en el relato de la actividad sexual, eh, en cada uno de esos encuentros, no hay ningún tipo de manifestación de lo que ella siente teniendo esa práctica sexual. ¿Sí? Es como algo mecánico, ¿sí? Algo, bueno, simplemente estas instrucciones, ¿no? Agarrar el miembro, hacer esto, colocarse en tal posición, hacer todo ese tipo de discurso instructivo que hay por parte del sujeto masculino y que ella acata o obedece, digamos, sin que esto traiga algún tipo de sensación física siquiera, ¿no? Es muy interesante también ese trabajo y tal vez por eso, bueno, decíamos en el encuentro pasado, fue premiada esta novela con el premio Sade y Angot lo rechazó. Es como decir, bueno, no entendieron la novela, acá no estoy hablando del placer sexual, acá no estoy hablando de la pornografía, o no estoy usando la pornografía con esa intencionalidad de, no sé, de excitar, de despertar una fantasía sexual, respecto a determinada práctica o determinadas formas de prácticas sexuales, ¿sí? Sino más bien hay como, y yo les decía también, ¿se acuerdan que el discurso pornográfico tiene también en la historia de la literatura, a lo largo de la historia, no solamente en la modernidad o en la época contemporánea, muchas veces también lo que ha sido es un discurso que de alguna forma se revela, se explicita determinadas formas de prácticas sexuales y al revelarlas, al hacerlas explícitas, las critica, ¿sí? Las pone en entredicho. Y lo podemos ver en el mismo Sade, ¿no? En Sade encontramos esa oscilación entre un uso o un uso de la pornografía para, digamos, excitar, provocar, ¿no? Ese deseo a partir, bueno, de la explicitación de lo sexual, y otras veces en otras novelas, más bien, incluso aparece hasta como una forma de denunciar, ¿no? La hipocresía moral de la aristocracia, de la nobleza, del clero, que, bueno, tiene un discurso, ¿no? Moralizante, tiene un discurso, digamos, a favor de la castidad o de ciertas prácticas decorosas, y sin embargo, bueno, justamente la crudeza de representar qué es lo que hacen en la intimidad con sus cuerpos y con los cuerpos de los otros, genera esa crítica, e incluso en algunas novelas de Sade, pienso en La filosofía en el tocador, ¿sí? Casi alcanza un tono de denuncia, ¿sí? Vuelvo a insistir, en Sade oscila. Acá me parece que no hay ningún tipo de oscilación en Angot. O sea, básicamente hay como una brutalidad, ¿no? Este avasallamiento del cuerpo masculino y sus prácticas con el cuerpo femenino de esta joven, que luego, por supuesto, cuando uno lee Un amor imposible y si no ha percibido o tenía dudas de respecto de qué relación había entre el varón y esta joven mujer, y vemos que es una relación de padre e hija, es decir, que lo que hay también, además de toda esta cuestión de abusos y de avasallamientos, aparece el incesto, entonces, bueno, es todavía mucho más cruda la novela y lo que se narra en una semana de vacaciones, ¿no? Y en Un amor imposible me parece que todavía se explaya aún más Angot en el análisis de la figura de ese padre. Y como suele pasar, y lo charlamos también en el encuentro pasado, como suele pasar en la autoficción, por supuesto, esa historia de ese sujeto individual, los padres de Christine y la propia Christine,
se convierten también en el relato de, bueno, de un relato de época, un relato que de alguna forma es representativo de algo que está en una escala mayor, ¿no? La sociedad francesa de determinada época, en el caso de los padres de Christine, de esta sociedad francesa de la posguerra, de la segunda posguerra, y en el caso, bueno, de Christine, más bien esa sociedad francesa de finales de los años 70, ¿no? Y en ese marco donde, a la manera de lo que vimos claramente en Annie Ernaux, la referencia, ¿no? Bueno, a las canciones, a todos los consumos de los productos culturales que van de alguna forma determinando, o por lo menos moldeando cierta mirada, sobre todo en este caso, que es lo que nos importa, sobre lo sentimental, sobre lo amoroso, ¿no? Volvemos a esta idea que aparece constantemente en muchísimas novelas que hemos trabajado, de cómo los productos culturales van moldeando nuestras expectativas o nuestras ideas acerca de lo sentimental amoroso. Y en este caso, bueno, vemos cómo muy tempranamente un joven, Pierre Angot, manipula a esta joven judía a la que seduce, enamora, e incluso, por supuesto, le explicita que nunca se casaría con ella, pero sin embargo quiere tener un hijo con ella, ¿no? Y la capacidad que tiene Pierre Angot para convencer, ¿sí? Para que las mujeres lo obedezcan. Por supuesto, también vemos como la narradora, eh, ya en la edad adulta, hace una revisión, tal vez quizás en función de la escritura de este libro que estamos leyendo, de cuáles serían las circunstancias sociales que han generado la posibilidad de ese tipo de relaciones, ¿no? Y acá aparecen, bueno, pues, por supuesto, cuestiones de clase, eh, digamos, de dónde viene Pierre, de dónde viene la madre de Christine, y también, bueno, una cuestión que tiene que ver con algo bastante delicado, sobre todo por la historia de Francia, que es el antisemitismo, ¿no? El carácter, digamos, de la ascendencia judía de la madre de Christine. Entonces vamos a ir viendo, por supuesto, el relato de esa historia amorosa de los padres de Christine, y vamos a ver cómo, bueno, la novelista tiene la capacidad de narrar una historia donde justamente todo lo que estaba en primer plano en la novela anterior, acá prácticamente no aparece, ¿no? Es decir, hay una borradura de lo sexual, incluso hasta en el momento en el que se revela el abuso que padece Christine, ¿no? En el que simplemente hay una línea, ¿no? Cuando la nueva pareja de la madre de Christine le revela, tal vez después de esa semana de vacaciones, ¿sí? Que leímos anteriormente, que Christine viene padeciendo abusos por parte de su padre. La frase que utiliza este hombre es: está siendo sodomizada por el padre desde hace 4 años, ¿no? Y después sabemos, sobre todo en la siguiente novela, En Viaje al Este, bueno, más o menos cuánto duró ese proceso de abusos, ¿sí? Entre los 13 y los 16 años. Y tal vez, precisamente, como por eso yo les decía, la interpretación del final de la novela de Una semana de vacaciones, es precisamente esa semana de vacaciones la que pone pone fin a esa historia de abusos. Pero por supuesto, esto no termina ahí, sino que aparece todo digamos, el conflicto para procesar, ¿sí? esa, digamos, esa experiencia tan traumática, tanto para Christine como para su madre. Porque, por supuesto, de alguna manera, estos abusos tienen un estrecho lazo, ¿no? Entre, digamos, la forma en que Christine es tratada por su padre y el modo en que se ha construido ese amor imposible entre Pierre Angot y la madre de Christine. Bueno, eso era más o menos lo que habíamos hablado en el encuentro anterior. Eh, Después, bueno, como suele pasar también en la autoficción, en Un amor imposible encontramos este proyecto de escritura que tiene que ver con la novela que estamos leyendo precisamente, con el interés de Christine de conocer la historia de sus padres, ¿sí? Para poder entender de alguna forma por qué hizo lo que hizo Pierre Angot con ella.
algo que, por supuesto, vuelvo a insistir, no está en absoluto presente en la subjetividad de esa joven abusada en la primera novela, ¿no? Acá tenemos todo un proceso ya, por supuesto, de una Cristina adulta, cuando todo esto sale a la luz, e incluso, bueno, muere Pierre Angot, y, bueno, toda esta especie de duelo que tiene que atravesar Christine y de conocimiento, autoconocimiento para poder entender lo que le ha sucedido. Y también, bueno, ver, como se puede ver claramente hacia el final de la novela, las responsabilidades, tanto del padre, que es por supuesto el principal victimario, pero también de la madre, ¿sí? Una madre que, creo yo, en la novela aparece más bien criticada, sobre todo no tanto por no haberse dado cuenta de lo que estaba sucediendo mientras se dieron los abusos, sino sobre todo por haber permitido todo lo previo, ¿sí? O sea, desde los primeros encuentros, cuando recién se conocen, ¿sí? En esta pequeña ciudad provinciana, y luego, bueno, cuando Pierre Angot retoma el contacto con su hija y luego, bueno, directamente la lleva con él a que pase vacaciones y lo visite y comparta con la familia de Pierre Angot. Entonces, todo ese proceso. Y a la vez también, más allá de encontrarla culpable, por así decirlo, lo que creo desarrolla Angot en su novela es, bueno, ver cuáles son las condiciones sociales e históricas que posibilitaron ese tipo de relaciones, ¿no? Entonces, vemos, bueno, esto que venía señalando a lo largo de este taller, algo muy francés, ¿no? Esta idea de la relación entre el sujeto y el medio, ¿no? Cómo el medio influye en el sujeto, cómo el sujeto es producto de las determinaciones de su medio social, histórico, de las condiciones económicas, bueno, todo eso que estar tan presente, por ejemplo, en el naturalismo de Solá o de los Goncourt en el siglo XIX, vuelve a estar presente en una novela del siglo XXI como la de Angot, ¿sí? Porque, vuelvo a insistir, más allá de la condena personal hacia, por supuesto, la figura del padre y también la figura de la madre, lo que Angot trata de hacer es, bueno, una especie de comprensión de índole social de lo que posibilita este tipo de relaciones, ¿no? Y bueno, ya lo amoroso o lo sentimental, o las formas en las que pensamos lo amoroso, por supuesto, no están presentadas de una manera esencialista o de una manera que, bueno, podamos definir de modo absoluto, sino más bien, por supuesto, atravesadas por las condiciones sociales e históricas en las que esas relaciones se producen. Y por supuesto, bueno, volvemos a encontrarnos con novelas, perdón, que, no sé, de alguna forma dudan o ponen en entredicho nuestras concepciones de lo amoroso, ¿no? Eh, digamos, todos estos clichés de lo que a veces hemos venido señalando, los lugares comunes, ¿no? De la novela sentimental. En la novela francesa, y lo vamos a ver también en Hervé Letelier, aparecen problematizados o llevados a una crítica, digamos, radical, ¿no? Como creo yo aparece en la novela de Angot. Bueno, un poco para cerrar el capítulo Angot, no sé si alguien quisiera agregar algo de su experiencia de lectura, de cualquiera de las dos novelas o de la relación entre ambos textos. Quizás por ahí algo que todavía no hemos abordado. Mabel, a ver, abriste el micrófono. Sí, Sí, sí. quería nada más, ya vi que escuché el audio, el video que me habías mandado, ya vi todo lo que dijeron el último encuentro, o sea que estaba, me parece, y con lo que dijiste ahora, re completo, muy difícil agregar algo. Nada más quería hacer, digamos, como marcar un poco, o sea, lo que ya más o menos también se dijo, que en un amor imposible la figura, como toma centralidad la figura de la madre, y la relación madre-hija, eso es lo que veía. Y en esa relación madre-hija es como que tiene etapas, es como un proceso, porque todo el comienzo, o sea, hay una relación de adoración que tiene
la hija por la madre y esa madre amorosa. Después hay como una actitud de amargura y de reproche, que vos decías bien, tanto cómo ella digamos, asumió su relación de desprecio que tuvo el padre hacia ella, o sea, eso no lo ve, o sea, lo critica, y al mismo tiempo, por supuesto, también porque no vio la situación de abuso que ella estaba viendo. Y después como que hay como una especie de reconciliación, de aceptación, de vuelta a ese vínculo de madre-hija. Eso es más o menos lo que veía. Y después también esto del amor imposible, lo veía tanto. Es un amor imposible entre el padre y la madre, es porque no sé, y también es un amor imposible esta relación incestuosa de padre e hija, o sea que digamos como que lo puedo bueno, ver de los dos ángulos. Y después un poco, pero ya que uno, porque después leí a ver algo de la vida de ella y cómo a veces se habían dado las fechas, este asunto de que, digamos, sale todo, publica, pero después de la muerte del padre, o sea, digamos, me sentí defraudada porque me hubiese encantado que él hubiese sido puesto en la picota pública, y si hubiese sabido cómo pasó, por ejemplo, dice, no literario, pero este caso de la mujer que denuncia los abusos que sufrió de su padre ahí en Francia estos últimos tiempos. Entonces, en cambio, él ya, sí, ella lo hace, obvio, para poner en evidencia todo un tema social que está oculto, pero, eh, pero por otro lado, hubiese sido fantástico, digamos, antes que él muera y ser marcado, porque eso de que era culto y era tan importante y que esto y que el otro, no. Bueno, o sea, ahí me sentí un poco eso. Bueno, era nada más que eso, agregar. Gracias. Gracias a vos, Mabel. Bueno, por supuesto, la relación entre madre e hija es fundamental en esta novela y como describió muy bien Mabel, va pasando por distintas etapas. De alguna forma esa especie de idilio y de enorme admiración, de profunda admiración de la hija por la madre, empieza a resquebrajarse con la intromisión del padre. Fíjense que una de las cuestiones que va viendo Christine en el momento en que empieza a frecuentar a su padre es la diferencia que hay entre el mundo del padre y el mundo de la madre, desde el punto de vista social y cultural, ¿no? También fíjense cómo con detalle se va describiendo, digamos, el muy difícil ascenso social de la madre como empleada pública, ¿no? Es decir, cómo bueno, van de un lugar a otro, siempre a veces esas mudanzas implican algo mejor por un lado, pero algo peor por otro, es decir, bueno, con mucho sacrificio por parte de esta madre, bueno, ese mundo de la madre entra, por supuesto, en absoluta visión crítica por parte de la hija cuando empieza a tener ese vínculo con el mundo del padre, ¿no? Bueno, lo que planteaba Mabel es muy importante respecto del modo en que también se produce y circula el género autoficcional, ¿no? Esto ya lo hemos charlado, ¿se acuerdan cuando hablábamos, por ejemplo, de novelas como Nada se opone a la noche, del fin de Vigan, y cómo, por supuesto, la misma de Vigan escribe los efectos de haber publicado Nada se opone a la noche basada en hechos reales, que es como la continuación, entre comillas, de lo que se narra en la primera novela, y ahí veíamos, ¿no? Bueno, ese impacto que tiene desde el punto de vista social o mediático incluso, ¿no? Bueno, por eso les digo el tema del morbo, les decía hace un rato, cuando una novela se vende desde, bueno, esto habla del incesto, esto habla no sé, abusos familiares, bueno, ahí también de hecho, eso aparecía en la novela de Debbie Gant basada en hechos reales, donde a ella la acusaban, ¿no? De haber comerciado o haber buscado construir una carrera a partir, bueno, de estas miserias, por así decirlo, de una familia. De hecho,
Angot tiene un documental, también es una realizadora audiovisual, que se titula Una familia, en la que ella, bueno, un poco recorre los lugares donde se produjo esta situación tan traumática y trata de revincularse con la familia del padre y, bueno, un poco también mostrar especie de a lo que se enfrenta, ¿no? Una persona que decide narrar estas cosas donde, por supuesto, se la trata de loca, de mitómana, de querer sacar algún tipo de ventaja. Y justamente, fíjate, Mabel, por eso traía a colación esta cuestión, es diciendo, bueno, él ya no se puede defender, ¿sí? Es decir, como él ya está muerto, es como deshonrar la memoria, ¿no? De un hombre que tuvo cierta relevancia social y familiar también en el ámbito de la familia oficial, entre comillas, y eso, ¿no? De no haberlo contado mientras él estaba vivo, le termina también jugando en contra, por lo menos desde ese tipo de apreciación o discurso, ¿no? Se mete con un muerto, se mete con alguien que no puede defenderse, es la palabra de ella y no hay el testimonio que la pueda contradecir o discutir. Y bueno, esto que ya también sabemos muy bien y que es como una especie de modus operandi de cierta forma de pensar, ¿no? Los abusos, la víctima se termina convirtiendo en un victimario, ¿no? Porque lo que se empieza a poner en cuestión es el modo en que se comporta quien ha sufrido, digamos, este tipo de abusos, ¿no? Y bueno, también ya sabemos muy bien la cuestión de la revictimización y cómo, por supuesto, y también lo charlamos con respecto a la autoficción, a ver, aquello que se critica como exhibicionismo o como narcisismo o que tiene que ver también con despertar un morbo en los lectores, puede ser visto desde otra perspectiva como un acto de una valentía bastante fuera de lo común, ¿no? Es decir, bueno, voy a contar esto que pasó, esto que avergüenza, me avergüenza a mí, avergüenza a mi familia, esto que es mejor que se sepa y que se diga y que se hable, a que se siga manteniendo oculto como si aquí no hubiese pasado nada, ¿no? Que es un poco también incluso en la etapa final de lo que se narra en la novela, lo que le reprocha a Cristina a su madre, ¿no? Es decir, bueno, seguir con la vida, o sea, una vez que se ha revelado eso tan terrible, incluso estando vivo el padre primero y luego, por supuesto, de la muerte del padre, una madre que pareciera llevar una vida de, bueno, hay que seguir y acá no pasó nada, ¿sí? Entonces, me parece que también eso es interesante para remarcar, según también lo que está planteando Mabel. ¿Alguien quisiera agregar algo? Sí, Sí, yo. Teresa. Bueno, con respecto al primer libro, me parece que, bueno, ya hablaron mucho de la cuestión social, el racismo, la relación esta totalmente irregular que este hombre le propone a Rachel sin que ella se dé cuenta de las consecuencias de lo que él estaba proponiendo, tener un hijo sin casarse, ¿por qué no? Y después, bueno, todo lo que ella va descubriendo de la vida de él, la otra familia. Pero me parece que hay un hecho que tiene que ver con lo social y que es algo que Cristina le da una importancia enorme, que sin eso, si ella no se hubiera empecinado en eso, a lo mejor el vínculo con el padre no se hubiese dado nunca, que es el hecho que ella tenía terror de que le siga apareciendo padre desconocido en la carta de identidad. Y eso les trastorna la vida, porque primero era irse del colegio, porque ella iba a cambiar de apellido, entonces tenía que aparecer en el nuevo colegio como con el nombre del padre, ¿no? Y eso los lleva a vivir en un lugar de soledad, todas las dificultades laborales, o sea, me parece que ese elemento fue desencadenante de todo lo que después vino. Bueno, y sobre todo lo demás me parece que ya dijeron muy bien todas las apreciaciones con respecto a este libro, que me parece muy buena su escritura, muy bueno el planteamiento de la relación madre-hija, una relación tan tierna, el deterioro de esa relación con la intrusión del padre y después como un rescate, ¿no? De la madre hacia el final, ya con más distancia, de otra manera, pero
una puesta en valor, en definitiva, de esa madre que también ha sido víctima de todo esto. Y la figura de este padre siniestro, me parece un tipo siniestro, manipulador, espantoso. Y después, por otro lado, quería resaltar del otro relato, que bueno, a mí me provocó un desagrado terrorífico el empezar a leerlo, pero me pareció que tiene un valor, como vos decías, con respecto al animarse a, no importa que sea antes o después, pero el animarse porque ella está ahí y ella vivió todas esas cosas espantosas, ¿no? Entonces también es la vergüenza de ella, no es solamente que el pobre señor no se puede defender, está ella ahí, y la aceptación de ella, y cómo él la manipulaba, y ella no tenía la voluntad para decirle no, y él le generaba, bueno, yo me voy, y entonces ella le decía, no, volvé, ¿no? Y le hacía lo que quería, porque ella tenía culpa, ¿no? Me parece que es terrible lo que vive, y a mí me generó tanta angustia, el segundo libro, que quise verla a ella, me puse a buscar videos, porque digo, esta mujer, ¿cómo es esta mujer que se anima a decir todo lo que dijo, ¿no? A contar esas intimidades espantosas? Debe tener tal dolor en el alma. Me parece que además de sanador para ella el hecho de haber hecho público todo esto, no sé, me parece, ¿no? Para ella también tiene una alta carga de denuncia, ¿no? Mira que si vos haces esto, después alguien puede salir a contar y tu memoria, chao. Porque este señor habrá tenido muchos laureles en su academia, en su trabajo, en el ser políglota y gran traductor, pero era un tipo siniestro. Y bueno, con la obra de ella es la imagen que queda, ¿no? Así que, bueno, sí, muy duro de leer, pero bueno, tiene altos valores. Muchas gracias, Teresa. Bueno, fíjense que hacia el final de la novela también, aunque no ahonda en eso, en esta novela, en Un amor imposible, aparecen también las dificultades que tiene Christine para, bueno, sus propias relaciones ya como mujer adulta, ¿no? Y relacionarse también sentimentalmente, totalmente, digamos, determinada por esa experiencia de la relación de los padres y, por supuesto, por su experiencia con los abusos por parte de su padre, ¿no? Entonces también vamos viendo esa cuestión que queda ahí medio sin desarrollar, pero que de alguna forma es como una constante en lo que venimos leyendo, de este tipo de vínculo que hay entre la propia historia amorosa o el modo en que vivencia o se imagina lo sentimental o lo amoroso un sujeto, en este caso una mujer, y bueno, la historia de sus padres, ¿no? Y también, bueno, esta relación entre el modo en que concebimos lo amoroso, fuertemente vinculado también al modo en cómo nos hemos vinculado con nuestros padres, así como el amor paternal o maternal está estrechamente, esto, bueno, por supuesto, está atravesado por el discurso psicoanalítico, ¿no? Está estrechamente vinculado al modo en que nos conectamos o buscamos parejas en nuestras vidas y aceptamos o no aceptamos determinado tipo de relaciones, ¿no? También este tipo de novela sentimental, creo que ha sido una constante en la mayoría de los textos que hemos leído, insiste en esta cuestión, ¿no? En presentar una especie de contrapunto entre la historia amorosa de los protagonistas y la de sus padres, y entre el modo en que vivencian o piensan lo amoroso, lo sentimental, en relación al vínculo que tienen con esos padres, o con sus padres o con sus madres, ¿no? Creo que es una constante en este tipo de novelas. Y volviendo un poco a lo que decía respecto del efecto de lectura de una semana de vacaciones, fíjense que, no sé, no transcurren ni 10 líneas y ya comienza, o sea, no le da tiempo ni de respirar al lector la novela, que inmediatamente entramos con una escena sexual absolutamente explícita, ¿no? Es decir, y medio que el efecto, creo yo, de lectura es precisamente ese, de choquearlo al lector con esa explicitación de lo sexual, ¿sí? De no darle tiempo
ni siquiera como a ir viendo qué está pasando, por qué están ahí estos personajes, por qué son como son, por qué se produce ese tipo de relación sexual entre ellos, quizás como modo incluso de lo que también se está narrando, ¿no? Esta joven saliendo del baño, con una especie de algo cotidiano, ¿no es cierto?, para, qué sé yo, prepararse para salir, e inmediatamente verse como avasallada, ¿no?, abrumada por esa demanda sexual por parte del padre, bueno, como ya sabemos más adelante que es, ¿no? Y otra cosa importante, creo yo, dentro de la manipulación del varón, aparece, por supuesto, también lo económico, ¿sí? Fíjense la descripción del auto que tiene el padre, de las estrellas Michelin que tienen los lugares a donde van a almorzar o donde se hospedan, digamos, decir, el padre le permite un acceso a ciertos consumos, lugares, a los que por supuesto ella no tiene, ¿sí?, en su vida cotidiana, ¿no? E incluso, por supuesto, el padre también la va ilustrando respecto del refinamiento, de la calidad de esos lugares a los que puede acceder gracias a él, ¿no? Vuelvo a insistir también que ese refinamiento, es también muy interesante verlo, en el discurso del modo en que aparece lo sexual, ¿no? Porque ese discurso pornográfico no es grosero ni vulgar, ¿sí? Fíjense que incluso en el momento dado el narrador nos cuenta, ¿no?, que este varón le molesta mucho la vulgaridad respecto a lo sexual, ¿no? Es decir, ¿para qué usar palabras vulgares para referirse, bueno, a las partes sexuales o a las prácticas sexuales? Y el narrador un poco utiliza ese lenguaje del padre, no sé si me entienden, o sea, como que se coloca al nivel del uso del lenguaje de ese personaje y evita todo tipo de, de forma, de nombre o de referencia vulgar o grosera en las prácticas sexuales, ¿no? Es casi un lenguaje, no sé, anatómico, ¿no? Del área, ¿no?, de la disciplina, de la anatomía humana, el que emplea el narrador, ¿sí? Incluso, fíjense, hay partes donde se describe la posición del cuerpo, porque él le va indicando, ¿no?, cómo colocar la mano, la boca, la lengua, la pierna, cómo sentarse, cómo arrodillarse, y el narrador, digamos, se detiene, ¿no?, en describir minuciosamente, ¿sí?, esa postura esa forma de accionar del cuerpo, que a mí me parece incluso hasta como más allá de lo que pueda provocar, como virtuoso el modo en que se provoca esa cuestión. Y creo, bueno, como dice muy bien Teresa, hay una intención como de cachetearlo al lector de entrada, decir, no me dejaste ni acomodarme. A ver, pienso, qué sé yo, en algunas novelas, no sé, pienso en El amante, por ejemplo, de Marguerite Duras, eh, donde hay todo un trabajo más bien del tipo erótico, ¿no es cierto?, hasta que entramos en la relación del chino y la joven. Bueno, es como que nos va llevando, ¿no?, muy más amablemente, porque por supuesto también hay una representación de lo sexual absolutamente diferente, ¿no?, a lo que propone Angot. En cambio, acá Angot es como que te tira de entrada y te cachetea, y bueno, ahora a ver si te aguantás lo que estás leyendo, ¿no? Y como les digo, lo que no te da respiro, porque son muy pocas las escenas intermedias entre los encuentros sexuales, donde se va más o menos viendo el modo en que se relacionan estos sujetos, e inmediatamente aparece ese, insisto, avasallamiento por parte del cuerpo masculino sobre esta joven, y que es todo, el avasallamiento es todo, ¿no? Es cultural, es social, es económico, es sexual, digamos, es como toda esa carga de la masculinidad que recae sobre la joven, ¿no? No sé si alguien quisiera agregar algo más respecto de Angot, si no pasamos a Letelier. Bueno, cerramos el capítulo Angot y vamos a nuestro último capítulo ya, última lectura propuesta para este taller. Por supuesto, el título, digamos, la colocó sola la novela ahí como novela final, No hablemos más de amor.
que tiene que ver un poco, fíjense, ¿no? Hay también, es como un lugar común esta idea de que hablar del amor satura. Pero sin embargo, en la cultura occidental venimos hablando de amor desde hace siglos, ¿o no? Y no se agota, ¿sí? No se agota ni los lugares comunes que se repiten de manera, digamos, mecánica o acrítica, y que siguen estando, ¿no? Sobre todo en los productos de consumo masivo, no sé, las canciones, las películas, las series, los memes, ahora como nuevo fenómeno de comunicación, ¿no? En las redes sociales. Y tampoco se agota, por supuesto, ante precisamente la repetición de lugares comunes, la revisión de qué entendemos por lo amoroso en el mundo en el que vivimos, ¿no? En el mundo ya instalados plenamente en el siglo XXI y con respecto, por supuesto, a las nuevas condiciones de vida, aunque hay que decirlo, de determinados sectores sociales, ¿no? En determinadas regiones del mundo, porque también tenemos esa especie de eurocentrismo, ¿no? Y, digamos, muy instalado, y a veces queremos ver como algo universal lo que en realidad tiene que ver con la experiencia de un sector, ¿no? Incluso me animaría a decir minoritario de la humanidad, ¿sí? Pero bueno, sabemos de la centralidad de Occidente, sabemos de la centralidad dentro de Occidente de lo francés y fundamentalmente de lo parisino. Entonces, bueno, lo que creo yo plantea Letelier es precisamente tomar esas historias amorosas que se desarrollan en su novela, en esa París ya del siglo XXI, de inicios del siglo XXI, para reflexionar acerca de por qué sigue estando el amor tan presente en nuestra cultura y en nuestras vidas, aunque casi siempre sea también un lugar común el no hablemos más de amor, ¿no? Como ya estar saturados eh, de hablar de esto o de consumir productos que remiten a la problemática amorosa. Bueno, Letelier es un escritor que también, al igual que Quignard, por ejemplo, se destacó primero en el ámbito de la edición. Fue editor de Raymond Queneau, fue editor de Georges Perec, y estuvo muy próximo en su juventud a Oulipo, al taller de literatura potencial y a esta escuela de los patafísicos, ¿no? Fundada en honor a la obra de Alfred Jarry, y que reúne, digamos, sujetos de muy diversa formación intelectual, científicos, matemáticos, lógicos, artistas, para un poco jugar, ¿no? con las posibilidades de la representación artística y fundamentalmente o principalmente literaria. Y bueno, Oulipo y los patafísicos han dado maravillosas obras, ¿sí? Nos han legado maravillosas obras de la literatura francesa, que por supuesto, más allá de lo lúdico, más allá del juego, con las restricciones formales, con las posibilidades de estructurar un relato o de presentar una historia, han sido por lo general también muy interesantes respecto de la visión, ¿no? de la vivencia humana en relación a distintas cuestiones, ¿no? Hemos trabajado con Perec en otros talleres, pienso en W o El recuerdo de la infancia, que es una preciosa historia o narración. Bueno, Perec tiene esos relatos que son muy difíciles de clasificar y de ponerle la etiqueta novela así tan tranquilamente, ¿no? Y bueno, habrá visto que también es una referencia constante, también en mis talleres hablo siempre de Perec, es uno de los escritores que más me gusta y admiro. Y está esta cuestión, bueno, de jugar con las formas, pero sin perder de vista la relación entre forma y contenido, ¿no? Que es un poco lo que define, por supuesto, el valor de lo literario. Les decía, bueno, Letelier tiene ese íntimo vínculo, ¿no? con los patafísicos y con Oulipo en su juventud, y bueno, luego ya empieza a desarrollar su obra. Bueno, Letelier nace en 1957.
Y su obra empieza a ser reconocida ya más bien en el siglo XXI, ¿no? Cuando empieza a dedicarse de manera más exclusiva a la escritura. Y la trascendencia o el reconocimiento internacional de Letelier, más bien, digamos, hace muy poco, ¿sí?, se ha dado cuando recibe el premio Goncourt por su novela La Anomalía, que es una novela que les recomiendo que lean si quieren divertirse y asombrarse por la experimentación formal. En el 2020 le fue entregado el Goncourt a Letelier, y eso hizo también que, bueno, empiecen a traducirse las novelas de Letelier, entre esas esta novela que yo les propuse leer, que es No hablemos más de amor, que es una novela del año 2009. Entonces, bueno, Letelier venía teniendo cierta relevancia, pero más bien como confinada, ¿no?, a la lengua francesa, a los lectores franceses, y bueno, se empezó a ser traducido cuando, como suele pasar, ¿no?, quien gana el Goncourt, quien gana el Renaudot, bueno, estos premios tan prestigiosos que hay en el ámbito de la novela francesa, inmediatamente colocan a esos escritores en una posibilidad de circulación fuera del ámbito de la literatura francesa. Y bueno, nos encontramos con esta singular novela, en lo particular me gusta mucho también el modo en que se va presentando el texto. Ya hemos visto este texto, ¿no?, o este tipo de organización, por ejemplo, en Felices los Felices, de Yasmina Reza, esta idea de tomar, ¿no?, distintos personajes, generar historias que se van desarrollando en forma paralela y que de algún modo se pueden ir cruzando a lo largo del desarrollo de la novela. Bueno, esta novela se abre con un epígrafe de Stendhal, que también tiene que ver con algo que ya venimos charlando en el taller anterior y en este, respecto del lugar que ocupa la historia de amor, ¿sí? La idea de que el amor es la cuestión, ¿no?, fundamental de la vida humana. Y esto también lo hemos charlado, ¿se acuerdan?, desde el comienzo de este taller, en el primer encuentro. Por supuesto nos viene dado por la cultura, nos viene dado por la sociedad en la que vivimos, ¿no? Y muy tempranamente, siendo muy niños, ¿sí?, se nos va educando en esta idea, ¿no?, de que nuestra vida tiene un sentido en relación a nuestras vinculaciones amorosas, y que parte de pensar el desarrollo de la vida humana está ligado, por supuesto, a esa experiencia de lo amoroso, ¿no? Y quien no la tiene es como si hubiese fracasado en la vida, ¿sí?, por así decirlo, o quien la tiene y la va padeciendo, bueno, que la padezca, porque es mejor tenerla que no tenerla. Hay una sola experiencia o está compuesta de varias experiencias, esa vida amorosa, esa vida sentimental. Bueno, pensemos todas las ideas que tenemos, ¿no?, respecto de lo amoroso, unas que tienen que ver, insisto, con nuestros consumos culturales, con nuestras prácticas, con nuestra relación con nuestros padres, y por supuesto ya en la vida adulta de los adultos que somos, con nuestra propia experiencia amorosa. También algo muy importante, y creo yo que lo ha explotado muy bien la literatura francesa y la literatura norteamericana, esta excepcionalidad de la vida adulta contemporánea respecto de darnos otras posibilidades de experiencias amorosas, o no resumirlas a una única experiencia, ¿sí?, que por lo general para otras generaciones era la experiencia del matrimonio, ¿sí? Es decir, somos quizás hijos o nietos de generaciones donde, no sé, vemos, ¿no?, 40, 50, 60 años de casados, ¿sí? Y donde quizás cuando se explora la historia amorosa de esas parejas, no se parece mucho a lo que nosotros entendemos o quisiéramos para nosotros como experiencia amorosa, ¿no? Nos llama la atención la cantidad de años juntos de esa pareja, pero bueno, después, por supuesto, el análisis nos va mostrando que bueno, más bien es la idea de la persistencia en el tiempo y no tanto del tipo de experiencia, ¿no? Y bueno, pertenecemos, creo yo, ya todos los que estamos acá, a una generación que o tuvo la expectativa, la idea de que no iba a ser una única experiencia amorosa la que defina la vida humana,
o lo tuvimos que aprender con la propia experiencia, es decir, quizás tuvimos otra idea más propia de las generaciones anteriores, y la propia vivencia nos fue generando la posibilidad de cambiar de idea, o no, o quizás no sé, a veces de resignarnos, a veces ¿cómo les podría decir? De sentir ese fracaso, pero luego construir otra posibilidad de vivenciar lo amoroso, sobre todo en el caso de una persona que tiene la experiencia de la separación o el divorcio, ¿sí? O incluso de la viudez, ¿sí? Hoy ser viuda o viudo es diferente, ¿no? A lo que era, insisto, en generaciones anteriores. Y bueno, un poco Letelier va, creo yo, mostrando precisamente esa forma contemporánea, ¿no? De vivenciar lo amoroso a través, sobre todo, de dos parejas, ¿sí? De amantes que van poniendo, por supuesto, en entredicho digamos, la idea de la perdurabilidad de lo matrimonial. Y, por supuesto, también son todos sujetos, varones y mujeres, que tienen una expectativa, o tuvieron una expectativa sobre una relación en particular, y que luego, bueno, la vida contemporánea les permite enfrentarse a una nueva oportunidad o posibilidad de lo amoroso. Y también, por supuesto, esto está muy presente, insisto, en la novela norteamericana, la novela sentimental de los norteamericanos principalmente, no hablo de los anglosajones en general, sino de los estadounidenses, y creo yo también de los franceses. Bueno, esto es novedoso en la historia de la humanidad, ¿sí? Un sujeto que a los 40 años, si ya en una edad adulta, digamos, a mitad de camino de su vida, se permite revisar, ¿sí? Sus ideas sobre lo amoroso, y se permite vivenciar otra experiencia amorosa, ya sea en el marco digamos, del adulterio, por decirlo así, digamos, por afuera de la experiencia matrimonial, y quizás en esta cosa muy, pienso, bueno, leyendo Letelier pensaba todo el tiempo en Philip Roth, en la particular forma de esta generación de tratar de convertir esa experiencia de infidelidad o amorosa fuera del matrimonio en una segunda experiencia de pareja matrimonial. Perdón. Entonces, vamos a ir viendo esto sobre todo, bueno, en las dos parejas, en la de Yves y Ana, y en la de Thomas y Luis, en la que vamos viendo, primero cómo, por supuesto, esa vivencia de tener un amante, o de ser el amante, va minando las bases del matrimonio, sobre todo de las mujeres, ¿no? Porque son las mujeres las que están casadas en un aparente matrimonio que funciona bien, sobre todo en la visión que tienen los maridos de ellas, ¿sí? De que qué pasó que de repente estas dos mujeres deciden tener una experiencia fuera del matrimonio, y por supuesto en las expectativas que tienen Yves y Thomas en relación al conocimiento, al conocerse con esas mujeres que los van enamorando, ¿no? Y por supuesto también la enorme dificultad que esa generación tiene con respecto, bueno, de ese proyecto de reconstitución, de tener una segunda oportunidad, y el peso que tiene todavía la sociedad y las instituciones para esa generación en esa reconversión, ¿no? Porque, bueno, ni para Ana ni para Luis van a ser sencillas las experiencias, estas nuevas experiencias amorosas con Yves y con Thomas, ¿no? Entonces, vuelvo a insistir con esta cuestión. La novela sentimental contemporánea, que es el tema de nuestro taller, aborda esa problemática de un nuevo sujeto. Es decir, los que hoy tienen entre 40, más bien bordeando los 50 y un poco más de edad, ¿sí? Ya no pertenecen en su experiencia y en su forma de pensar y en sus expectativas, incluso como personas adultas respecto al amoroso, a las generaciones de nuestros padres o nuestros abuelos. Es decir, que hoy tendrían cerca de los 80 o ya han fallecido, por supuesto, hace algún tiempo. Es decir, ha habido un cambio muy profundo en nuestra cultura, ¿sí?
que obviamente pone medio que hace tambalear las estructuras sociales, ¿no? Respecto de nuestra idea de familia, respecto de nuestra idea de matrimonio, o de pareja estable, o de proyecto de pareja que pueda perdurar en el tiempo, ¿sí? Y que por supuesto, ni qué hablar en generaciones mucho más jóvenes, como lo vimos también en otras novelas, donde directamente ya se asume que eso va a ser así en la vida adulta en adelante. Por eso esa especie de importancia del carpe diem, del presente, de la experiencia. Por eso también evitar, por ejemplo, la procreación, ¿no? No tener hijos que sean como una especie de lazo perenne, ¿no es cierto?, que no permita la posibilidad de cambiar de pareja o de tener otras experiencias. Pensemos el boom del turismo, por ejemplo, a niveles mundiales. Nunca en la historia de la humanidad se ha desplazado tanto con fines recreativos, ¿sí? Ir, viajar, fíjense, no sé, los consumos culturales. En Argentina está a la cabeza de, por ejemplo, los consumos de recitales, ¿sí? De música. O sea, viene un artista internacional, pone una fecha y se agota en 2 horas. Pero eso no pasa en Argentina, pasa en todo el mundo. Es decir, bueno, hay que vivir ya, porque mañana no sabemos, ¿sí? Hay que vivir el ahora y no sé, consumir, viajar, tener todo ese tipo de experiencias. Por supuesto, esto está acotado a un sector de la sociedad que tiene los recursos para poder proyectar ese tipo de vida, ¿sí? Nosotros como latinoamericanos podemos hacer siempre esa especie de apreciación, de decir, bueno, esto no es general, esto no es para todos, ¿sí? Esto no es global, ni universal, ni mucho menos, ¿no? Porque pensemos también que la novela de Letelier claramente nos coloca en un lugar, bueno, de una burguesía ilustrada, de un buen nivel adquisitivo, ¿no? Estamos hablando de un psiquiatra, de una médica reconocida, de una abogada en cuestiones de derecho internacional, de un conocido científico, investigador, biólogo, digamos, que tienen todos, por supuesto, un nivel de vida, de consumos culturales y de un escritor, en el caso de Ibs, ¿sí? Que obviamente nos coloca en un sector social en el que se está gestando este tipo de vivencias y de ideas respecto de la vivencia amorosa. ¿Bien? Una de las cosas que creo yo son interesantes de la novela de Letelier es cómo Letelier juega con los lugares comunes de la novela sentimental, matrimonio, infidelidad, la belleza femenina, hombres deslumbrados por la belleza, ¿no? El consumo masculino de la belleza femenina. Esa belleza que, por supuesto, también incluye, en el caso de Ana, frivolidad, ¿sí? Ana es una compradora compulsiva, ¿no? De ropa cara, de ropa lujosa, no sé, o también, por supuesto, esta idea de ese tipo de mujer adulta que todavía tiene una relación con su cuerpo que le permite quizás seducir desde esa forma de vestirse o de moverse o de hablar o de posicionarse en relación, por supuesto, al deseo de seducir básicamente a los varones, como es el caso de Luis, ¿sí? Que se pasa seduciendo a cuanto hombre se le cruza por delante, ¿no? Porque es como algo muy de ella, ¿no? Que la define y que por supuesto también termina deslumbrando a Thomas. Entonces, es muy interesante cómo Letelier juega con, insisto, lugares comunes y los va corriendo de lugar, ¿sí? Los va problematizando, ¿sí? Eso que, o sea, la belleza femenina es un problema en lo amoroso, es un problema para las propias mujeres, es un problema para los varones también, que viven, nos han educado en la admiración de la belleza femenina, en una especie incluso hasta podemos decir, de sobrevaloración de lo que entendemos o lo que la sociedad entiende por belleza femenina. Por supuesto aparece la cuestión del paso del tiempo, estas dos mujeres que están en un matrimonio en crisis, estos dos varones que también vienen de relaciones en crisis, aunque los dos varones vienen de relaciones con mujeres muy jóvenes, ¿sí? Ya han tenido la experiencia
de convivir con mujeres de su generación o de su edad, han roto esa experiencia. En el caso de Thomas, bueno, es un poco más fuerte la experiencia porque tiene que ver con la figura de su primera mujer, una mujer depresiva. También aparece ese lugar común, ¿no? De la enfermedad, de un amor ligado a la enfermedad, en este caso una enfermedad psiquiátrica. Y luego, por ejemplo, fíjense que Ives, para estar con Ana, rompe con una novia que es muy joven, ¿no? Entonces, todos esos lugares comunes maravillosamente están como todos puestos en la novela de Letelier, y Letelier los va muy hábilmente corriendo capítulo a capítulo, ¿sí? Para colocarlos en un lugar complejo, ¿sí? Creo yo que la complejidad se da sobre todo en el plano de la representación, nuevamente, vemos esta correspondencia de los sujetos masculinos, ¿sí? Me parece que podríamos criticarle a Letelier, como hemos hecho en otras novelas, de que por ahí los sujetos femeninos están más estereotipados, ¿no? Hay como una idea de lo que representan estas dos mujeres, sobre todo, Ana y Luis, a la visión masculina de los sujetos que son principalmente los protagonistas, ¿no? No solo los dos amantes, sino también los dos maridos. Otro lugar común importante que trabaja la novela y que va también, insisto, problematizando y desplazando capítulo a capítulo, tiene que ver con esta idea de la relación amorosa sostenida por el estatus del varón, por la admiración que tiene la mujer hacia el varón, admiración que tiene que ver con, por ejemplo, el estatus social o académico o intelectual, o el rol de proveedor, ¿sí? Que más bien también genera, ¿no es cierto?, admiración o seguridad en las mujeres. Y precisamente son los dos grandes proveedores y prestigiosos esposos, ¿sí?, los que van a ser engañados por sus mujeres, ¿no? Por sujetos que estos esposos no perciben en la misma categoría que ellos. También muy interesante porque aparece otro lugar común, que es la competencia entre los varones por la atención femenina, ¿sí? Pero una competencia que se da, insisto, ya entre hombres adultos, todos tienen en esta novela más de 40 años, y aparece esta idea, ¿no? ¿Qué ve mi mujer en ese otro con el que está, que no ve en mí? Creo que el momento más interesante es cuando, digamos, Stan, el esposo de Ana, empieza a leer a Ives, al escritor amante de su esposa, y también le va a pedir, por ejemplo, que le firme el libro, y trata, ¿no?, como de constantemente compararse, o en otro momento va a escuchar una lectura de Ives, y la novela aparece dividida en dos columnas, ¿no? Por un lado, la exposición de Ives sobre la extranjería, que a la vez es una especie de teoría sobre lo amoroso, y el monólogo interior de Stan, odiándolo a Ives por todo lo que él encuentra de repulsivo y que está atrayendo a su esposa, o está alejando a su esposa de él, ¿no? Bueno, eso también me parece que es algo interesante en esta perspectiva masculina que aborda la novela, cómo se va construyendo la figura de estos varones que van compitiendo. Y en el caso de Thomas y Román, que es el marido de Luis, se produce lo inverso, ¿no? Porque el que está como preocupado por la competencia es el amante, ¿sí? Sobre todo porque Román es una especie de científico, de intelectual muy reconocido, y él, digamos, ha llegado a la psiquiatría. Luego, de hecho, la novela comienza con un poco el recorrido intelectual de Thomas, ¿no? Con muchas dificultades, muchas dudas, quería ser escritor, le interesaba la filosofía, bueno, fue como sentando cabeza y finalmente se dedicó a la psiquiatría. También sabemos muy bien por qué se va a dedicar a la psiquiatría y el lugar, a la psiquiatría, perdón, y el lugar que tuvo su experiencia amorosa para esa decisión. Y como les digo, bueno, ahí aparece otro tipo de competencia, ¿no? Que tiene que ver con lo intelectual, y bueno, cómo Thomas se siente un poco disminuido, ¿no?, entre la erudición y la sabiduría, entre comillas, de Romain. Entonces ahí vamos viendo ese tipo de juegos que presenta la novela.
Al mismo tiempo, y con esto ya les dejo la palabra a todos, la novela va jugando con la idea de que lo que estamos leyendo es tal vez una novela escrita por Ives, ¿sí? Porque constantemente Ives está hablando de esa nueva novela que él quiere escribir, la de los dominos abjasios, ¿sí? La estructura que tendría la novela en relación al juego de los dominos, y vemos también claramente esta idea olipiana, ¿no? Del juego y la estructura, de tomar de juegos o de estructuras cerradas muy reguladas, formas para poder narrar una novela. Y por supuesto también Ives, a lo largo de la novela, va hablando, bueno, del amor, de la historia de amor, del lugar que ocuparía el amor, y de hecho Ana le sugiere que le cambie el título a su novela y por lo menos coloque la palabra amor en el título del texto, ¿no? Entonces también, pero a diferencia quizás también de la idea de la autoficción, perdón, no de la autoficción, de la metaficción, esta novela no termina de ser claramente la novela de Ives, no sé si me entienden, es decir, juega con esta idea de que tal vez estamos leyendo la novela de Ives por su relación con la estructura, el modo en que están organizados los capítulos, casi como fichas de dominó, fíjense, ¿no? En la ficha de dominó, ¿sí? Cómo se estructura esta idea de poner los títulos, digamos, poner el título un solo nombre o dos, ¿sí? Y de alguna forma a veces uno de los nombres del par luego es el capítulo anterior o el capítulo posterior de eso, como cuando uno acomoda, ¿no? Las fichas del dominó en el juego, ¿sí? Aunque el dominó abjasio tiene reglas distintas al dominó tradicional, como lo cuenta en algún momento Ives. Y a la vez también, por supuesto, la teorización respecto de la experiencia amorosa, que tiene que ver con la extranjería, según la conferencia que da Ives dentro de la propia novela. Y a la vez también, por supuesto, tiene que ver muy fuertemente con el lenguaje. Y aparece también otra conferencia en la novela, que es la conferencia de Romain Vidal sobre el lenguaje, desde el punto de vista biológico, evolutivo, antropológico. Y, un poco para no entrar en detalle, el hecho de que evolutivamente una de las ventajas que nos ha dado la adquisición del lenguaje, el desarrollo del lenguaje, es la capacidad de contar historias. Que es, en la conferencia de Roland, la capacidad principal que tiene el ser humano para poder entender la vida humana. Y de alguna forma aparece, creo yo, en la conferencia de Romain Vidal, la base de lo que sería un poco el fundamento de escribir novelas, ¿sí? El fundamento del interés de la literatura como institución de producir historias y el interés de los lectores de consumirlas, de acercarnos a ellas, y a veces también, desde nuestra experiencia de lectores, convertirnos a su vez en escritores. Básicamente, el lenguaje lo que le permite al ser humano es contar historias que le permitan entender quiénes somos, ¿sí? Quiénes somos como individuos, quiénes somos como especie, ¿sí? Y por supuesto, fíjense que el espectador que está escuchando la lectura de Romain Vidal es un psiquiatra, un psicoanalista, que también, por supuesto, entiende que el contar historias es fundamental para los seres humanos, porque les permite, entre otras cosas, poder sanar sus problemas, sus inquietudes, sus dolores, sus conflictos personales, ¿no? Y esto lo vemos maravillosamente en el último capítulo de la novela, en la que se narra, ¿no? la historia de amor entre, digamos, entre Thomas y Piet, ¿sí? Que es su primera mujer, su amor de juventud, ¿no? Entonces, creo yo que, fíjense, la novela termina convirtiéndose también en un texto en el que lo que se reivindica es precisamente el acto de producir historias, de contarnos historias para poder entendernos. Y por supuesto, creo yo también es una reivindicación, más allá del título de la novela, de la historia de amor. Es decir,
tal vez la única forma de entender lo amoroso sea precisamente a través de las historias de amor. Algo que se acordarán, está presente, por ejemplo, en la novela de Julian Barnes, La única historia. ¿Sí? Es decir, en la novela de Barnes que trabajamos y con la que abrimos el taller de narrativa sentimental, pero en la novelística anglosajona, aparecía la misma idea. Es decir, el amor no se puede definir. No vamos a saber nunca qué es el amor. Y mucho menos de una definición de tipo esencialista, perenne, ¿no? Donde esto es válido universalmente en todos los tiempos. Lo que sí, evidentemente, y acá también aparece el epígrafe de Stendhal, la historia de amor nos va a permitir acercarnos a una comprensión de lo amoroso en los otros y de lo amoroso en nosotros mismos, porque también en la conferencia de Román Vidal aparece esta idea de que la historia nos permite un doble conocimiento, el autoconocimiento y el conocimiento de los otros. A través de las historias vemos a los que no son como yo, o a través de las historias vemos a quienes creo o me parece que sí se parecen a mí o son como yo. Esto que tantas veces como profesores de lengua, literatura, hemos hablado, ¿no? La identificación de un lector con lo que se narra, pero a veces no sucede la identificación, sucede el proceso absolutamente contrario, ¿no? Pensemos, cuando Teresa decía, bueno, me resultó terriblemente desagradable comenzar a leer una semana de vacaciones, porque hay una diferencia, hay una distancia enorme entre quizás la experiencia de ese lector con lo que se está narrando. ¿Sí? Entonces, no es la identificación quizás lo único que nos atrae o nos importa o nos interesa de la experiencia de lectura. También es el conocer a los otros, ¿sí? Y ver qué hay en esos otros de mí y qué hay en esos otros de lo que yo nunca voy a ser o de lo que yo no soy o no podré ser. Bien, entonces, creo yo que esta novela, y por eso también aparecía en el cierre del taller, es una reivindicación de la novela sentimental. Trabajando con los lugares comunes de la novela sentimental, problematizándolos, corriéndolos, pero hablándonos de la enorme importancia que tiene de que se sigan escribiendo historias de amor, de que se siga cantando sobre el amor, que se siga escribiendo historias o poemas como esta villanela, con la que también se cierra la novela, que es este texto tan, no sé, tradicional, casi naif, simplón, ¿no? Que Yves le escribe a Ana para su cumpleaños. Que sigamos teniendo la capacidad como humanos de recordar los momentos amorosos. Incluso cuando ese amor quizás, ya sabemos, como sabe Yves, no va a poder prosperar porque Ana no quiere dejar a su marido, no se quiere divorciar de Stan, ¿sí? No se quiere separar de Stan. Entonces, fíjense que lo que hace Yves es regalar un libro con recuerdos de Ana. A mí me parece también como un hermoso homenaje a ese famoso libro de Georges Perec, Me acuerdo, ¿sí? Que es esa colección de recuerdos que escribió Perec, en la que simplemente, bueno, iba recordando cosas aleatorias, ¿no? Bueno, ¿qué hay en mi memoria? Por supuesto, en mi memoria se alternan trivialidades, cosas muy comunes, que no sé por qué siguen estando ahí, ¿sí? En mi recuerdo, a quizás experiencias profundas. Muchas veces a las experiencias profundas las queremos olvidar, ¿sí? Porque nos duele tenerlas presentes, sobre todo si son traumáticas, o incluso a veces si son placenteras, porque quizás ha sido algo placentero, pero luego lo que vino después no lo fue, entonces lo que vino después anula el recuerdo, el buen recuerdo anterior. O sea, fíjense que la memoria bueno, es muy compleja, ¿no? Y el hecho de qué recordamos y por qué recordamos lo que recordamos es muy complejo, y bueno, Georges Perec jugó en ese hermoso libro, me acuerdo. Ahora salió un libro de Martín Cohen, me enteré hace poco, que también se llama, me acuerdo. Es casi como una especie de, bueno, hay otros libros también, es casi como un género, ¿no? En sí mismo, la lista de recuerdos, ¿sí? En el que por supuesto también podemos encontrar algo lúdico a la manera de la escritura automática, ¿no? Es decir, no estoy controlando de quién me quiero, sino qué recuerdos vienen a mi mente, ¿sí? Y a veces tienen que ver con algo que pasó hace muy poco, a veces recuerdos muy lejanos de la primera infancia,
cosas medio borrosas. Bueno, un poco lo que hace Ives es recordarla a Ana. Es decir, que en esa historia, ¿sí? ¿Qué ha quedado de esa historia? Los recuerdos de Ana, que van, insisto, desde cosas triviales que aparentemente no tienen mayor relevancia, a, por supuesto, algunos momentos de relevancia. Insisto, que tienen mucho más valor porque Ives ya ha previsto, ya ha anticipado que Ana no va a estar con él, ¿sí? De que Ana finalmente va a quedarse con su marido, ¿sí? Pero aún así, vuelvo a insistir, ¿no? Hay esa reivindicación de lo vivido, de lo experimentado. El amor estuvo, ¿sí? El amor estuvo porque hay recuerdos. El amor estuvo porque hay una historia para contar sobre ese amor, ¿sí? Y vuelvo a insistir en el carácter reivindicativo de la historia de amor, pese a ese hartazgo, a esa saturación, ¿no? Sobre todo porque, bueno, muchas veces las historias de amor son repetitivas a partir de los lugares comunes. Pero vuelvo a insistir en este juego de Letelier, de proponernos una historia en la que están todos los lugares comunes de la novela sentimental, ¿sí? Se los problematiza a todos, ¿sí? Y sobre todo se hace un elogio de la novela sentimental, a pesar de la contradicción del título, ¿no? De no hablemos más de amor. Un poco podríamos decir, no es imposible no hablar más de amor, ¿sí? Porque la historia de amor tiene que ver con el modo en que el ser humano puede tratar de entender lo amoroso en sí mismo y en los otros, ¿sí? Fíjense que eso también aparece textualizado en el texto, en la novela, cuando Stan se pone a leer los libros de Ives, e incluso lo busca a Ives para criticarle los libros, ¿sí? Para discutir. Por ejemplo, hay una novela que se llama Continuará, donde se cuenta la historia de cómo un hombre seduce a una joven mujer, bueno, disfruta todo y después la abandona. Entonces Stan ve en esa historia de Ives lo que le podría pasar a Ana, ¿sí? Entonces va y quiere discutir con el escritor sobre lo que ha escrito sobre el amor, ¿no? Porque obviamente ahí está operando el modo en que leemos la historia de amor en relación a nuestras propias ideas o experiencias y también la de los otros. Un otro que en este caso, bueno, se involucró en la vida de Stan porque está siendo el amante de su mujer, ¿no? Bueno, esto creo yo un poco para cerrar, insisto, con este taller, y me parecía que era una novela, más allá del título, irónico, una novela que era como una especie de reivindicación del género, y de que todavía necesitamos, independientemente de las transformaciones sociales y de los cambios de época y de las nuevas identidades respecto de lo femenino, lo masculino, o lo que no encaja entre en lo femenino o en lo masculino, necesitamos de la historia, como dice la conferencia de Romain Vidal. El ser humano tal vez quizás ha desarrollado su capacidad comunicativa a través del lenguaje para poder contar historias, ¿sí? Para poder entender el mundo, entender la vida, ¿sí? A partir de esas historias que se cuentan los seres humanos unos a otros, ¿no? Y bueno, la novela sigue siendo en nuestra cultura quizás la historia por excelencia, ¿sí? Insisto, ¿no? Tenemos una idea novelesca de la vida, incluso aquellos que no leen novelas, ¿sí? No tienen el consumo, el hábito de sentarse con un libro del género novela a leerla, sin embargo, por distintos productos que circulan en la sociedad y que se consumen, ¿sí? Muchísima gente que no lee novelas tiene una concepción absolutamente novelesca de la vida. Y tal vez, paradójicamente, los que estamos habituados a leer novelas, ¿sí? Entendemos por qué funciona así esa concepción y quizás a veces tratamos de ir en contra o de discutir o problematizar esa concepción novelesca de la vida. Porque no deja de ser la novela, como nos enseñó muy bien Ulipo, una forma, una estructura. Habría que ver si la vida humana tiene esa forma y esa estructura. O si lo que hacemos con la vida humana no es tratar de encerrarla, capturarla en esa forma o estructura que tiene una historia. En este caso, una historia novelesca. ¿Se entiende? Ese es para mí, uno de los maravillosos legados de Ulipo en la narrativa de Italo Calvino, en la narrativa de Perec, de Queneau, de Boris Vian, que también en algún momento anduvo por ahí, el mismo Cortázar, que también
estuvo en algún momento por ahí, Vila Matas, son todos escritores que me parece, Roberto Bolaño, que de alguna forma han ido, ¿sí? Pensando estas cuestiones y que por supuesto nunca han renunciado a contar historias. Y eso creo yo también es muy importante de destacar del legado de Oulipo. Es decir, toda esa experimentación formal no era puro coqueteo con la forma, no era puro, no sé, demostración de virtuosismo, una exhibición narcisista de qué tan audaz o habilidoso soy con el lenguaje o con las formas, sino que tenía que ver necesariamente con el modo de contar una historia. Y Letelier, en esta novela, creo yo, reivindica, a través del juego con la forma, la necesidad de seguir contando historias de amor, ¿sí? Incluso, como en La Villanela, las más inocentes, las más ingenuas o cándidas o llenas de cliché, ¿sí? Como nos puede ofrecer quizás una canción popular en donde aparezca una historia de amor, ¿no? Bueno, ¿cómo ha sido este cierre del taller, de la novela? Me gustaría escuchar, conocer la experiencia de lectura. A ver quién se anima. Abren el micrófono. A ver, Teresa, ¿estás con el micrófono silenciado o estás queriendo abrir? No sé, veo gestualmente. A ver, porque estás con el micrófono apagado, por eso digo. Ah, no. A ver, No, Laura. perdón, lo que pasa es que yo no la terminé de leer, así que preferiría que hablen otras y después, bueno, puedo decir algo de lo poquito que leí. No hay problema, no hay problema. Yo vi el gesto, por eso digo, Sí, ahí no, venía no, mi... no, no, No es no, que está te bien. quiero obligar a hablar. A ver. No También la idea está siempre, Susi hoy que me obliga a hablar, así que no. claro, es Susana que nos dice, hable uno, va muy de Sí, maestras. es re maestra conmigo. Así es. Bueno, la otra alternativa es, por supuesto, volver sobre lo ya leído, sobre una especie de evaluación general de lo que ha sido la experiencia de lectura del taller en relación a las diversas formas de la novela sentimental que les propuse trabajar. Laura, a ver, abriste el micrófono. Sí, bueno, sí, de acuerdo con todo lo que dijiste, Ariel, sobre la novela de Letelier. Me gustó mucho la escritura, sobre todo. Bueno, me encantó, realmente me pareció muy buena. Y, y sí, bueno, vos dijiste más o menos algunas cuestiones que yo había puesto. Estas parejas donde, bueno, la vida nuevamente es como que son alcanzadas nuevamente. Yo había puesto como una especie de flechazo, ¿no? Como un coup de foudre, se dice en francés. Claro, después de los 40 es como que nuevamente vuelven a encontrar de algún modo el amor con otra persona, estas mujeres, ¿no? Más que nada. Y después yo había notado que me encantan, bueno, las descripciones que él va haciendo sobre estos personajes, y sí me pareció, por ejemplo, que hacia los hombres es un poco más benévolo. Los hombres son muy intelectuales, ¿no es cierto? Sobre todo cómo se dedica él a describir la conferencia de Rodin, lo que hace Stan, ¿no? En tanto oftalmólogo que siempre está investigando y tiene técnicas nuevas. Y en cambio las mujeres, por ejemplo, que no dejan de ser intelectuales, pero sí son consumistas, por ejemplo, ¿no? Un poco eso había marcado. Y hablando de los temas que veníamos hablando, como vos decís, yo creo que él toma el tema nuevamente de lo que habíamos dicho, que era el amor burgués. El amor burgués que trata de buscar otro amor fuera del ámbito matrimonial. Y como
y la infidelidad, ¿no? Que aparece todo el tiempo y como que se añora lo que se ha perdido, que en algún momento también lo habíamos dicho. Y después también aparece, que vos también lo dijiste, el amor relacionado con la enfermedad mental, que es el caso de la historia de Thomas y Piet, donde él recuerda ese amor, ¿no? Que tiene un final trágico. Y también la oportunidad de volver a amar por parte de él, eso también me gustó mucho, ¿no? Porque Luis, para él es una segunda oportunidad para volver a formar una pareja. Como que apuesta nuevamente al amor, había puesto yo. Y bueno, sí me encantó y me gustó mucho esa parte, esa escritura que hace Yves, donde le hace como un resumen de los encuentros que tiene con ella, ¿no? Que le va poniendo los días, ¿no? Día 1, día 2, eso me pareció fantástico también, como dentro de la novela hay como varios relatos, ¿no es cierto? Él como que va retomando varios relatos. Y sí, me pareció que podía haber algo de autoficción en relación a Letelier. Bueno, eso nomás. La leí muy rápido, pero bueno, hay algunas partes que están muy buenas, que está como para volver a releer. Bueno, gracias. Gracias a vos, Laura. Fíjense que, por ejemplo, hablaba del flechazo, Laura. Thomas, al inicio de la novela, está todavía en una etapa como que, si bien aparentemente ha pasado mucho tiempo de lo de Piet, del suicidio de Piet, Thomas está como todavía en una etapa de duelo, ¿no? Teniéndola muy presente. Y es el relato, la historia de amor de Ana, que es paciente de Thomas, y Ana hablando, ¿no? Del flechazo que ha sentido con Yves y la historia de romance que se está gestando fuera del matrimonio, la que le da un poco, quizás la inquietud o la curiosidad o el deseo de Thomas de vivenciar algo parecido y bueno, lo encuentra al encontrarse con Luis, ¿sí? Entonces fíjense también esta cuestión de cómo funciona la historia de amor, ¿sí? Porque Thomas todavía está muy, si bien está aparentemente, digamos, como cerrado al amor, por así decirlo, por esa historia de duelo, pero es la historia de amor de Ana la que despierta el interés, el deseo, la curiosidad en el marco, bueno, de las sesiones de psicoanálisis, ¿no? La que van gestando esas ganas de vivenciar algo y aparece lo de Luis. Y en el caso también de la historia con Luis, fíjense que la resolución es distinta a la de Yves, porque hay comunidad de un tipo de relación que se va a generar más bien en el plano que va a pasar de la idea, digamos, de ser amante a ser una especie de, bueno, no una especie, una pareja estable, porque está la idea ya de Luis, sí, de separarse de su marido y de tener un hijo con Thomas, ¿no? Y Thomas incluso asumiendo como funciones o, no sé, algún tipo de rol paterno, ¿sí? Con las hijas de Luis, ¿no? Entonces también es interesante la novela pensándola en términos de variedad, de diferencias, de desarrollo de historias amorosas y de resoluciones de esas historias, ¿no? Quizás la historia de Thomas y Luis tiene lo que podríamos pensar también como lugar común de la novela sentimental, no tanto la contemporánea, pero sí la más tradicional, del final feliz, ¿no es cierto? En ese sentido de una pareja que termina junta y que va a proyectar una vida familiar incluso, en el caso de Thomas y Luis, ¿no? Pero bueno, a partir de eso tenemos los contrapuntos con las otras historias amorosas. ¿Alguien quisiera comentar algo? Un poco por el tiempo, quizás puede ser sobre esta novela o sobre la experiencia de las lecturas que hemos tenido a lo largo del taller. ¿Mabel? Sí, quería decir algo breve y a contramano, perdón, Ariel, de lo que estabas planteando. Es verdad, o sea, no soy quien para cuestionar la calidad del autor ni su escritura, pero me pasó lo siguiente, o sea, eso de que pinta tu aldea y
pintas el mundo, ves el mundo. Bah, yo no lo sentí tan, tan de París, tan de este grupo, de clase social, tal de este ámbito que, o sea, no me transmite, o sea, la siento fría, no me transmite, no me conmueve, no me interesa, no me siento partícipe o sea, no siento los conflictos, ¿no? Estos personajes no los siento ni angustiados, ni preocupados, no sé, es como, en cierta forma, un comportamiento, una clase social, así, o un grupo intelectual, muy o sea, con los sentimientos muy frágiles, o sea, no siento la profundidad, bueno, o sea, me ha pasado, o sea, de tendría que tal vez volver a leer, pero ya la primera, lectura me da a que porque uno también es como en las películas, de entrada te agarra o no, y esta es lo que sentí, esa frialdad, esa cosa tan, y vos mismo, bueno, dijiste, sí, estos estereotipos, no sentí los personajes así, bueno, eso era nada más, es como casi no es un análisis, sino una impresión de lectora, y en una lectura que también hice un poco rápido, ¿no? Gracias. Gracias a vos, Mabel. Bueno, yo sí coincido en lo que vos decís, de que es una novela parisina, por eso les dije, ¿no? En este eurocentrismo hay una idea de que puede ser universal eso, yo no comparto esa idea, es una idea bien localizada y de una clase social, por eso les dije también, son todos profesionales. Dijiste algo muy, muy importante, son todos intelectuales, ¿sí? Intelectuales destacados además, ¿sí? Todos son prestigiosos en su ámbito laboral o profesional, ¿no? O sea que sí creo yo, está muy bien lo que planteas vos, Mabel, respecto del vínculo que hay con la historia, quizás no hay por eso yo les hablaba de esta cuestión de la otredad y de la, digamos, de encontrarme con algo que me resulta próximo y por eso aparece quizás un proceso de identificación por uno de los tantos procesos que puede aparecer, no es el único, por supuesto, o como en el caso que señala Mabel, de ajenidad, ¿no? De decir, bueno, me resulta ajeno, ¿sí? También podríamos pensar este tema de la idea de lo sentimental en oposición a lo intelectual, o del modo en que un sujeto intelectual puede procesar la experiencia emocional o sentimental, ¿no? También estamos en una cultura donde intelecto y sentimiento, pasión y razón aparecen como elementos antitéticos, ¿no? En la tradición del pensamiento occidental, pensemos sobre todo en la tradición romántica. Pero en realidad, bueno, hoy estamos justamente discutiendo esas oposiciones, ¿no? Y quizás la novela todavía se mueve un poco en ese juego de oposición entre lo intelectual y lo sentimental, o cómo estos intelectuales, a través de sus experiencias emocionales, tratan de resolver el problema en función de esa intelectualidad, ¿no? De esos saberes, ¿sí? Otra cosa importante, creo yo, y esto también por supuesto es mi lectura, me parece que por más conocimiento que se tenga, por más saberes construidos en las ciencias sociales, humanidades, filosóficas, conocimiento del arte, ningún sujeto está exento de estas experiencias. Y de tener que, hoy diríamos, gestionar sus emociones, resolver sus vínculos, desde los familiares hasta los, por supuesto, amorosos o sentimentales, ¿no? Y muchas veces esos saberes pueden ser herramientas muy útiles o pueden ser un escollo, ¿sí? Es decir, nos pueden dar elementos para resolver o gestionar mejor nuestras vidas sentimentales, o también las puede complicar mucho más, ¿no? O sea, y creo que en la novela aparece eso. Fíjense, por ejemplo, Romain, que es un biólogo, que le interesa la cuestión de las emociones y del lenguaje y todo, cuando se le presenta esto, se le queman los papeles, o sea, no tiene cómo enfrentarse a su esposa, ¿sí? Porque también como varón, porque por más intelectual que sea, no deja de ser un varón, vive alucinado por la belleza de su mujer,
y sabe que es una belleza que esa mujer, en este estereotipo, está siempre a la vista. O sea, es una mujer que siempre se muestra y busca mostrarse bella. Si hay una escena donde ella está bailando, por ejemplo, y Thomas le hace una escena de celos, ¿sí? Y ella le dice, o sea, bueno, yo soy así, o sea, a mí me gusta que los hombres me miren, a mí me gusta seducir, ¿sí? Y fíjense, entonces, Roman es por un lado el intelectual que tiene todos esos saberes, pero también es el varón que vive alucinado por la belleza de su mujer y sabe que esa belleza está a la vista no solamente de él, sino de todos, porque es una mujer que muestra, le gusta mostrarse bella ante los otros, ¿sí? Entonces ahí también tenemos ese juego, ¿no? Como les digo. Después quizás, y en eso sí puedo concordar con Mabel, pero habría que ver si es un defecto o un efecto, eso siempre hay que pensarlo cuando aparece una poética. No sé si hay un interés en la novela de Letelier de desarrollar cuestiones psicológicas, ¿sí? Es decir, no sé si hay no es un tipo de novela que quiera ahondar en la subjetividad de los personajes, más bien, y me parece que es un poco una característica de Oulipo, los hace jugar los contrastes, oponerlos, acercarlos, presentar contradicciones, ¿sí? Más bien sin, insisto, generar una historia, no sé, por usar una metáfora profunda respecto de esto. Más bien son momentos de la vida de estos personajes que se van interconectando, separando, alejando, problematizando, siempre en el marco, vuelvo a insistir, de los lugares comunes de la novela sentimental. Creo que Letelier insiste, sí lo deja claro en el texto, del lugar común de la novela sentimental, y a partir de ese lugar común que aparece, se lo problematiza. Teresa. Sí, bueno, yo quería aportar algo porque sinceramente leí bastante poco de la novela, no la pude terminar por cuestiones, bueno, personales, pero hubo algo que me llamó la atención y fue el discurso de Louise cuando ella está en la esa conferencia Verrier. Me llamó la atención porque es un texto ionestiano, ¿no? Eso de la portera parada en la escalera y ella que hace un alegato, es medio desopilante. Y yo dije, ¿dónde está? ¿En qué contexto? Y bueno, eso es lo que les quería aportar, no sé si alguno más habrá investigado, pero yo me puse a buscar porque me provocó mucha curiosidad. Y acá voy a lo que venía a decir Mabel, justamente, que es algo muy parisino. Es una conferencia que se hace una vez al año en París, en homenaje a un abogado que fue miembro de la Academia Francesa, alguien muy importante que se llamaba justamente Verrier, y este hombre defendía a todas las personas que se oponían al poder de alguna manera. Uno de sus defendidos, por ejemplo, fue Chateaubriand, ¿no? en sus años de conflicto. Bueno, y esta junta se presentan dos candidatos, ¿no? Y los candidatos tienen que presentar un caso y hacer un alegato. Y después invitan un personaje importante de la sociedad, y este personaje por lo general hace críticas feroces, humorísticas, que son totalmente ácidas en contra de los candidatos, o sea, van ahí para que los critiquen. Entonces, bueno, yo quería destacar esto porque me parece una característica, si no conocemos eso, el rol de Louise ahí, o sea, que ella es una mujer, primero valiente, porque por lo general son hombres los que se ponen de candidatos ahí, se someten a este debate, y parece que todos los años vienen todos los abogados de París, de Francia, y se juntan en esta cosa. Es una conferencia muy famosa. Y bueno, me pareció que era importante señalar eso porque es una característica de la intelectualidad de Luis que tiene un componente además de personalidad, ¿no? De animarse a eso. Bueno, nada más que eso quería agregar, aportar, digamos, mejor. Bueno, muchas gracias, Teresa. La verdad que yo desconocía absolutamente, la verdad que sí me llamó la atención ese episodio, pero no ahondé en cuál era el contexto en el que aparecía. Y bueno, volvemos a insistir, ¿no? A ver, en líneas generales, fíjense que muchas de las novelas que hemos leído
tienen esa, no sé, Modiano y Más allá del olvido, esa marca, bueno, ni que hablar, Belvedere y El amor dura 3 años, ¿sí? Son textos que, bueno, un poco esta idea de París como el ombligo del mundo, ¿no? La experiencia de parisina, ¿sí? Como representativa de la humanidad, que por supuesto nosotros desde este lugar también, desde donde leemos, ¿sí? Vamos a criticar, vamos a oponernos o a no caer en la trampa del eurocentrismo o de pensar todo, no sé, como algo universal, lo que está muy acotado a una urbe, metrópoli, muy importante, por supuesto, en lo que sería la cultura occidental, pero no es de ningún modo lo que representa a lo humano. Y en oposición, si hemos visto otras historias que también les dije que es muy común en la literatura francesa contemporánea, bueno, estos escritores que podríamos calificar de regionalistas, ¿no? Que sí les interesa, como decía muy bien Mabel, lo del Pinta tu aldea, ¿sí? De hablar un poco de, bueno, Francia no es solamente París, o la vida urbana de París, pienso, por ejemplo, en Nuestras vidas, de Marilyn Lafon, ¿sí? No es solamente la de las orillas del Sena y, digamos, toda esa imagen turística incluso que tenemos de París o de Francia, ¿no? Entonces, también creo yo que la idea era mostrar esas diversas vertientes que tiene la narrativa francesa contemporánea en el campo de estas historias de tipo sentimental, y bueno, vamos viendo que incluso hasta los mismos franceses cuestionan, ¿no? Esta centralidad de lo parisino. Bueno, no sé si alguien quisiera agregar algo más, ya estamos con el horario cumplido. Bueno, de mi parte siempre queda el agradecimiento, la verdad que ha sido una experiencia muy, muy buena, tremendamente productiva para mí también como lector, siempre es muy bueno para cualquier lector poder compartir lecturas, poder alimentar su propia lectura de la lectura de los otros. Me parece que la novela sentimental es un género que muchas veces se lo bastardea, precisamente quizás por la sobreabundancia, ¿sí? De la temática amorosa en determinados productos de consumo masivo, pero creo que la novela sentimental contemporánea en diversas literaturas, ¿sí? Tiene una visión muy interesante de la conflictividad de lo amoroso y lo sentimental en el mundo contemporáneo, en su visión también de la tradición de esa novela en otras épocas, ¿sí? Y bueno, en esta tensión, ¿no? De pensar lo amoroso en relación a lo romántico. Sí, a veces hemos leído textos que son bastante herederos del romanticismo y otros que, digamos, tienen una visión muy crítica de todo eso. Así que bueno, queda abierta la invitación para el siguiente taller, que será de acá a 3 semanas, la propuesta de trabajar con escritores africanos en situación de migración a Europa y que han tematizado esta cuestión. Julieta, veo tu mano levantada. Sí, yo solamente como, bueno, para también es la despedida, ¿no? De agradecerte, Ariel, profundamente, y a cada una de las participantes, porque en esto que decís de la valoración de la novela y que nos permite entender y entendernos, creo que también hemos hecho en este intercambio, que esto es lo maravilloso también del taller, de cómo nos llega cada novela y qué es lo que sentimos, desde dónde leemos, las distintas reacciones. También de alguna manera nosotros estamos escribiendo una novela oral al intercambiar nuestras impresiones, ¿no? Así que agradecer esta experiencia, agradecerte, Ariel, la oportunidad y la selección que haces, como te digo siempre, de las novelas que me encanta. Y agradecerle a cada una porque en serio siento que también es una forma de construcción colectiva y oral de una novela aparte que construimos en este taller. Así que gracias. A ver.
Ahora sí pude abrir el micrófono, tenía problemas con eso. Muchísimas gracias, Julieta. También coincido plenamente con lo que vos estás señalando del carácter colectivo de esta experiencia y de la importancia que tiene, incluso para mí como coordinador, que un poco va armando el taller. Yo siempre aprendo muchísimo de cada encuentro y reviso mis lecturas y las enriquezco con el aporte de cada uno. Y la verdad que también, por supuesto, mi expectativa es poder aportar a ese enriquecimiento de lecturas de todos los que se animan a participar y estar acá en el taller. Graciela, veo tu mano levantada. Sí, bueno, yo también quiero agradecerte por estos talleres, también a todo el grupo que participa tan entusiásticamente, o entusiasmadamente, mejor dicho, en las lecturas, en el compartir, y bueno, y mi admiración por la vastedad y variedad de tus lecturas, que es admirable, ¿no? La memoria con que recuerdas todos los detalles. Así que bueno, más adelante participaré en los próximos, no en el siguiente, pero más adelante espero también participar en otros encuentros. Y un saludo y bueno, muy buen año que viene, de lo que viene del año, mejor dicho, para todo el grupo. Para vos, Ariel, también. Muchísimas gracias, Graciela, por tus palabras. Y bueno, te vamos a extrañar, pero esperemos reencontrarnos, ¿sí?, en otras propuestas, porque bueno, la idea es sostener este espacio y bueno, quienes se quieran sumar y mantenerse leyendo, pero muy bienvenidos. Y la idea también, por supuesto, es fomentar el hábito y esta especie de gimnasia intelectual, ¿sí?, de sostener el hábito de la lectura y bueno, contextos que creo yo, por lo menos en mi perspectiva, nos van enseñando a leer, básicamente, ¿no? O ampliando nuestras formas, nuestra capacidad de lectura. Bueno, por mi parte, esto sería todo. Les agradezco muchísimo a todos su presencia y bueno, nos estaremos viendo en otro momento. Que estén muy bien. Gracias, Buen fin de Ariel. semana. Cariños para Feliz Día del todas. Trabajador para el próximo 1 de mayo. Bueno, un gusto, como siempre. Bueno, muchas estén muy bien. gracias. Chao, ya nos vemos. Chao, Ariel.